Saludos a todos. El día de hoy vamos a continuar con la supervisión de losas y traves de concreto armado. Algo muy básico para un director responsable de obra que usualmente se nos pide que revisemos y es uno de los momentos más críticos de una obra en lo que tenemos que estar presentes. En el video anterior veíamos todas las consideraciones previas al colado de este sistema de piso. También en el video anterior indicábamos los alcances y limitaciones y las excepciones que en esta serie de videos estamos revisando. El día de hoy toca analizar las acciones durante el colado de ese sistema de piso. ¿Qué tenemos que tener a consideración? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar el concreto que llega a la obra. Como habíamos dicho antes, se trata de un concreto premezclado y tenemos que revisarlo para que nosotros autoricemos la recepción y aceptación del concreto. También tenemos que supervisar la forma en que es colocado ese concreto, cómo es vibrado y cómo se compacta, el acabado en la superficie y el monitoreo del concreto, cimbras, varillas y demás elementos acorde a que se comporten como nosotros estamos esperando. Iniciando con la recepción del concreto, primeramente tenemos que revisar la nota de remisión del concreto. En ella se encuentra toda la información como características del concreto, fecha y hora de su elaboración, aditivos, mezcla utilizada, etc. Y tiene que coincidir con lo que indican los documentos contractuales del proyecto, es decir, planos y memorias de cálculo. Para poder aceptar el concreto debemos de verificar el contador de revoluciones del camión revolvedora. Recordemos que los límites aceptados de vueltas al momento de vaciar en obra son de 70 a 100 revoluciones en velocidad de mezclado y el máximo de revoluciones aceptadas por la norma ASTM C94 es de 300. Se recomienda además, una vez que recepcionemos el concreto, llevar a cabo unas pruebas básicas. Las 3 pruebas básicas es la prueba de temperatura, la prueba de revenimiento y la creación de especímenes para ensayo en laboratorio. Todas estas pruebas deben realizarse bajo la norma de cada una de ellas y el muestreo bajo la norma ASTM C172. Es altamente recomendado que el supervisor y el personal que realiza las pruebas de este concreto que estamos aceptando esté certificado en técnico para pruebas de concreto en la obra grado 1 por el ACI. Igualmente debe seleccionarse un laboratorio que lleve a cabo el ensayo de las muestras de concreto certificados por el ACI. Las muestras para resistencias de cada clase de concreto colado cada día se deben de tomar por lo menos una vez al día y no menos de una vez cada 115 metros cúbicos de concreto y no menos de una vez cada 465 metros cuadrados de superficie de losas y muros. Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor de 38 metros cúbicos, el DRO podrá omitir las pruebas de resistencia cuando a su juicio se proporcione evidencia de resistencia satisfactoria y sea autorizado por él. Y obviamente esta autorización implica que se deje una evidencia al respecto. Puede ser una orden de trabajo o, lo más común, una entrada en la bitácora de obra que respalde esa decisión. Ya aceptado el concreto y elaboradas las pruebas básicas, nos procedemos al vaciado del concreto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que tomar en cuenta varias características. Primero que nada, no debemos dar inicio a la colocación del concreto a menos de que se haya cumplido los requisitos de los documentos del contrato respecto a la preparación del sitio, así como la ubicación y las condiciones de cimbra y refuerzo. Básicamente todo lo que estudiamos en el video anterior. Previo al vaciado se deben de tener consideraciones preventivas para clima caluroso. El bombeo del concreto tiene que realizarse lo más cercano posible del área de trabajo y la colocación del concreto deberá comenzar del punto más distante de la bomba hacia el punto más cercano. Deberá procurarse el vaciado vertical del concreto para evitar segregación y se evitará en todo momento la peligrosa cercanía o el contacto de la pluma de la bomba con líneas de energía eléctrica. Se deberá tener especial cuidado en los mecanismos de transportación y bombeo del concreto y para evitar la segregación del concreto durante su vaciado
seguiremos las indicaciones tanto del ACI 311 como del ACI 304R. Se seleccionará además adecuadamente el equipo para colocación del concreto, desde cubetas, tolvas, carretillas, que serán mejores para producción intermitente, hasta bandas transportadoras y bombas, que son lo más apropiado para una producción continua. Muy importante, los tubos para trasladar el concreto de manera vertical deben ser circulares y por lo menos su diámetro 8 veces el tamaño máximo del agregado, firme, a plomo y vertical. Aun y cuando no se trate de un concreto masivo, en general el concreto debe colocarse en capas horizontales que no excedan los 60 centímetros de profundidad y debe evitarse capas inclinadas y juntas frías. ¿Qué más nos recomienda el ACI 311, el Manual de Supervisión de Obras de Concreto? No distribuir el concreto empujando o jalando las secciones inferiores de los canalones. Se debe de mantener en una posición vertical. Cuando se vacíe el concreto cerca de la parte superior, se puede vaciar directamente de botes y otros equipos de entrega sin necesidad de usar tolvas o canaletas. Deposite el concreto cerca de su ubicación final y evite que fluya lateralmente a menos que se mueva como un todo sin segregación. Para lograr la mejor durabilidad, coloque el concreto directamente en las esquinas y los extremos de los muros, de modo que el flujo sea alejándose de las esquinas y extremos en vez de que vaya hacia ellos. Esto es porque en los vértices se presentan los esfuerzos mayores. En la construcción de losas, deje caer el concreto nuevo sobre el concreto ya colado y no alejándose de él. Deposite únicamente tanto concreto en un lugar que pueda consolidarse convenientemente. Mantenga la parte superior de la capa casi a nivel. Limite la profundidad de la primera capa colocada sobre el concreto endurecido o roca a 50 centímetros. Estos 50 centímetros es cuando estamos uniendo concreto viejo con concreto nuevo, y una carga de concreto inusualmente seca puede salvarse esparciéndola en una capa delgada y trabajándola dentro de otro concreto. No debemos utilizar rastrillos con dientes para extender el concreto de cualquier tipo, y usemos en su lugar jaladoras o herramientas similares de cara sólida o palas comunes. Para su vibrado podemos hacerlo, y de hecho es una de las limitaciones de esta presentación, de manera interna, que es el método más eficaz para consolidar el concreto plástico. La efectividad de un vibrador interno depende principalmente del diámetro de su cabeza y de la frecuencia de su amplitud. No espere que la vibración corrija la segregación que ya ha ocurrido debido a métodos defectuosos de manejo y colocación, ni que garantice buenos resultados si las proporciones de la mezcla no son correctas. El procedimiento de vibrado: el concreto se debe depositar en capas no mayores de 50 centímetros. El vibrador debe insertarse verticalmente con un espaciamiento uniforme sobre todo el área de colocación. Nota: muy importante, la distancia de inserciones debe ser de aproximadamente 1.5 veces el radio de acción del vibrador y debe de ser de tal modo que el área que se vea afectado por el vibrador se traslape algunos centímetros del área adyacente recién vibrada. Se insertará el vibrador rápidamente hasta el fondo de la capa y manejando en un movimiento hacia arriba y hacia abajo de 5 a 15 segundos. De la misma forma, el vibrador se retirará gradualmente mediante una serie de movimientos hacia arriba y hacia abajo. Cuando el vibrador no puede entrar hasta el concreto en áreas congestionadas por el acero de refuerzo, resulta muy útil vibrar las porciones expuestas de las varillas de refuerzo, esto es, vibrar la mezcla a través del acero de refuerzo. Pero ojo, muy importante, se debe tener en cuenta que esto no produzca alteraciones en el acero de refuerzo, es decir, que no lo desarme. La calidad de una superficie de concreto se juzga en gran medida por la condición y apariencia de la superficie acabada. Para remover puntos altos y bajos y para producir una superficie verdaderamente plana, debe de utilizarse una llana de mango largo. Esta tarea se debe realizar mientras el concreto está aún en estado plástico. Permita que el agua que llega a la superficie durante las operaciones con llana de mango largo se evapore antes de alisar la superficie con llanas de mano o mecánicas.
comience el pulido a mano o con máquina inmediatamente después que desaparezca el brillo de la superficie. Si la cantidad de agua o de lechada es excesiva, ráspelas antes de pulir nuevamente la superficie. Muy importante, no debe de rociarse con cemento o una mezcla de cemento seco y arena sobre la superficie del concreto fresco. Usualmente esto es una mala práctica y no debe realizarse ninguna operación de acabado mientras existe exceso de humedad o agua desangrado en la superficie. Después del enrase con llana de mango largo y antes de emparejar con llana metálica, use una llana de madera para quitar las pequeñas irregularidades que hayan quedado en la superficie y para empezar la densificación de la misma. El concreto está listo para su pulido cuando ha desaparecido cualquier lustre causado por el agua y cuando una persona que pise la superficie deje una huella de aproximadamente 0.6 centímetros como máximo. Terminados los trabajos, tenemos que mantener siempre el monitoreo del concreto, cimbra, varillas y demás elementos. Durante todo el proceso de colado debe mantenerse un monitoreo continuo de la cimbra, de tal forma que no exista riesgo de deformación ni se comprometa la seguridad. El armado de los aceros de refuerzo deberán permanecer sin modificación y todos los elementos ahogados deberán mantenerse fijados y alineados de acuerdo al proyecto. Por el momento, este es el final de la segunda parte, con las consideraciones que debemos de tomar en cuenta durante el colado del concreto. Dejo en la descripción todas las referencias de esta presentación y no me queda más que agradecerles a todos ustedes el haber llegado hasta este punto del video y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y compartir el video y visitar nuestro blog en contrafuerte.com.mx. Muchas gracias y nos vemos en la tercera entrega con las consideraciones que debemos tomar en cuenta después de haber realizado el colado del sistema de pisos.